Apolo 11 fue la quinta misión tripulada del programa de los Estados Unidos y la primera de la historia en lograr que un ser humano llegara a la Luna. Un 20 de julio del año 1969, Neil Armstrong y Buzz Aldrin se convirtieron en los primeros en caminar sobre la superficie lunar y hacer historia. O eso nos hicieron creer. Sean bienvenidos a otro capítulo de Extremamente X. Asegúrate de darle like al video, suscribirte dándole a la campana de notificaciones y dejarnos un comentario acá abajo. El día de hoy investigaremos 7 conspiraciones que han estado resonando a lo largo de la historia y que muchos escépticos mantienen hasta los días presentes. Sin más intro, abróchense los cinturones fanáticos de lo oculto, y empecemos. 1. Misiones Apolo de la NASA. Es un pequeño paso para un hombre, pero un gran salto para la humanidad. Neil Armstrong. A pesar de las innumerables pruebas del Apolo 11 sobre su alunizaje, existen personas que piensan que esto solo fue una farsa y una manipulación mediática perpetrado por la NASA y el gobierno de los Estados Unidos. Un burdo montaje rodado en un plato de televisión para no quedarse atrás en la carrera espacial y evitar ser humillados por los soviéticos. En los programas Apolo estuvieron involucradas más de 400.000 personas. ¿Todas y cada una de ellas guardaron el secreto? La mayoría de las teorías de conspiración se centran en anomalías capturadas en fotos y videos publicados por la NASA. Bill Kassing, antiguo empleado del Departamento de Publicaciones de Rakuten, empresa contratista de la NASA. Aunque era licenciado en literatura inglesa y no tenía formación técnica, publicó en junio de 1976 el libro Nunca fuimos a la Luna, que lo convirtió en el padre de la hipótesis del fraude lunar. En su libro We Never Went to the Moon, Bill Kassing hace afirmaciones sin pruebas relacionadas con el programa Apolo de la NASA y la llegada del hombre a la Luna. Entre estas afirmaciones se encuentran: Kassing insinúa que el incendio del Apolo 1 de enero de 1967, en el que fallecieron 3 astronautas, no fue un accidente, sino un triple asesinato. Argumenta que la NASA no tenía la tecnología ni los recursos necesarios para llevar a cabo un aterrizaje tripulado en la Luna y traer a los astronautas de regreso a salvo a la Tierra. Kassing menciona la aparente falta de polvo lunar levantado por el motor de descenso del LM al aterrizar en la Luna, a pesar de que las imágenes del Apolo 11 muestran las patas del módulo lunar limpias. Afirma que hay anomalías ópticas inexplicables en las fotografías tomadas en la Luna. También menciona la ausencia de estrellas en las fotos tomadas desde la superficie lunar, lo cual atribuye irregularidades en la fotografía. David Percy, experto en fotografía y audiovisuales, autor del documental ¿Qué sucedió en la Luna?, sostiene que los errores en las fotografías lunares son tan obvios que él cree que fueron hechos a propósito por personal interno de la NASA para avisar al público sobre el montaje. ¿Qué creen ustedes? ¿Por qué la NASA no ha promovido más misiones a la Luna? La humanidad no pisa la superficie lunar desde 1972. Año en el que el astronauta James Cernan de la misión Apolo 17 abandonó nuestro satélite tras la que fue la última misión tripulada al mismo. Nos preguntamos qué vieron allá arriba, o si nunca llegaron a ir, y todo fue en una farsa. 2. La Tierra es plana. A lo largo de la historia, ha habido diversas creencias acerca de la forma de la Tierra. En el pasado, muchas culturas pensaban que la Tierra era plana debido a la apariencia visual de su superficie, que parece plana en distancias cortas. Sin embargo, a medida que la humanidad avanzó en sus conocimientos y técnicas de observación, se acumularon pruebas y evidencias que apoyaban la idea de que la Tierra es en realidad una esfera. En el siglo XIX, el escritor inglés Samuel Burley Robarhan propuso la controvertida idea de que la Tierra era plana y centrada en el Polo Norte, desafiando la comprensión científica previa. Aunque sus ideas no ganaron amplio reconocimiento, algunos grupos religiosos estadounidenses las adoptaron temporalmente. Samuel Shenton, por otro lado,
fue un defensor británico de la teoría de la Tierra plana en tiempos más modernos. Fundó la Sociedad Cetética Universal en 1956, la cual promovió la idea de que la Tierra es plana y no una esfera, a pesar de siglos de investigación científica que respaldaban la esfericidad de la Tierra. A continuación, un video que encontramos en la red social de TikTok del usuario @novusmundus2030 donde explica un punto importante de esta teoría. Si viviéramos en una Tierra esférica giratoria, en cada estanque, lago, pantano, canal u otra gran masa de agua, cada cierta distancia tendría que haber un ligero arco o semicírculo curvándose hacia abajo desde la cima central. Por ejemplo, si la Tierra esférica tuviera 40.075 kilómetros de circunferencia en el ecuador y 40.008 kilómetros de circunferencia sobre los polos, como nos dicen, entonces la trigonometría esférica dicta que la superficie de todo el agua estancada, a una distancia de 5 kilómetros, debería crear una caída de 2 metros, y a una distancia de 10 kilómetros, una caída de 8 metros. En beneficio de la verdadera ciencia, se ha comprobado que eso no sucede. En Cambridge, Inglaterra, hay un canal de 34 kilómetros llamado Old Bedford, que pasa en línea recta a través de Fenlands, conocido como Bedford Level. El agua no tiene interrupción de esclusas o compuertas de ningún tipo, y permanece estacionaria, lo que la hace perfectamente adecuada para determinar si realmente existe alguna cantidad de convexidad, curvatura. A finales del siglo XIX, el Dr. Samuel Robotham, un famoso investigador de la observación del plano, viajó al río Old Bedford y realizó una serie de experimentos para determinar si la superficie del agua quieta es plana o convexa. Pero en este, como en otros experimentos, no se detectó curvatura de acuerdo al modelo esférico, sino más bien, se llegó a la conclusión de que estamos en un plano. Déjame un comentario acá abajo sobre la teoría del terraplanismo. ¿Crees que en verdad vivimos en un mundo esférico? 3. Walt Disney está congelado. Walt Disney murió un 15 de diciembre de 1966. El legendario creador del estudio de Mickey Mouse y el lugar más mágico del mundo sufría de cáncer de pulmón y finalmente perdió la batalla a causa de las complicaciones por la enfermedad contra la que llevaba meses luchando. Un día después, la familia de Walt Disney, que tuvo que luchar muy duro para crear su compañía, realizó un funeral privado para despedirse y al día siguiente su cuerpo fue cremado y sus cenizas fueron llevadas al Forest Lawn Memorial Park en Glendale, California. Pero, al poco tiempo de la muerte del creador de las películas que marcaron la infancia de millones de niños, comenzó a circular un extraño rumor que se convirtió en mito y finalmente en leyenda. No se sabe muy bien cómo comenzó o de dónde salió, pero el rumor decía que Walt no había sido cremado y tampoco estaba en Glendale, sino que su cuerpo había sido congelado con criogenia para mantenerlo en un estado de vida suspendido, y después fue enterrado debajo del juego de Piratas del Caribe en Disneyland, en Anaheim, en espera del día en el que la ciencia encontrara la forma de traerlo de vuelta a la vida y curar su enfermedad. La criogenia es algo que existe realmente. Actualmente unas cuantas personas realmente están congeladas en distintos laboratorios en Estados Unidos. Netflix tiene un documental al respecto llamado Hope Frozen. Pero en los tiempos de Walt Disney no era tan común escuchar al respecto, lo que dio pie al rumor más bien fue la fascinación de Walt por el futuro y la ciencia, que se hace evidente al ver proyectos como Epcot Center y todas las innovaciones de su carrera. Los fanáticos decían que el funeral había sido tan privado debido a que Walt y su familia tenían planes controversiales para mantenerlo vivo por medio de la criogenia, que básicamente consiste en congelar su cuerpo. Además, en la revista Time apareció un artículo sobre un profesor de psicología de 73 años que había sido congelado y tiempo después aparecieron dos biografías Disney's World 1986 y Walt Disney, Hollywood's Dark Prince 1993 que hablaban sobre una supuesta obsesión por la muerte y el interés por conocer más sobre la criogenia. No había, y no hay, una sola prueba al respecto, pero muchos se negaban a creer que un hombre tan revolucionario, visionario e interesado por el futuro aceptaría la muerte como algo inevitable y que no intentaría encontrar la forma de seguir viviendo. El rumor apareció por primera vez en 1969 en un artículo de Easy Paris en el que un ejecutivo de Disney dijo que todo había sido una última broma que algunos de los empleados quisieron jugarle a su jefe, pero no había nada de verdad en ello. Por su parte, la hija de Walt, Diane, escribió en una biografía de 1972 que ni siquiera estaba segura de que su papá supiera de la existencia de la criogenia,
Además de que existen documentos legales relacionados con la muerte de Walt, su cremación y entierro en el cementerio de Forest Lawn en una tumba marcada con su nombre, y esta información está disponible para que el público en general. Además, Diana explica que Walt era un hombre que valoraba su privacidad y fue por eso que su funeral fue pequeño y reservado solo para su familia y amigos cercanos. ¿La criogenia es posible? La ciencia existe, hay menciones al respecto a partir de los años 60, pero es algo que apenas se encuentra en sus etapas iniciales y, por ahora, no hay forma de asegurar que una persona congelada podría ser despertada para volver a la vida, o que vuelva a res exactamente la misma persona al hacerlo. En el documental Hope Frozen, un experto explica que las conexiones neuronales del cerebro van muriendo poco a poco, así que, incluso si se llegara a despertar a una persona resguardada en criogenia, no hay nada que garantice que tendría recuerdos, la capacidad de hablar o de volver a ser la persona que entró en el congelador. Hay quienes creen que la empresa creó los dibujos animados de Frozen para que cuando la gente buscara en Google en inglés, Disney congelado, saliera esta película. El año pasado, Tim Burton confesó que, durante un tiempo, buscó el cuerpo congelado en los estudios. 4. Bill Gates y microchips en vacunas del COVID-19. En mayo de 2020, alrededor de 80 antenas telefónicas en el Reino Unido sufrieron daños en lo que parecía ser un ataque coordinado. Además, 2 semanas antes, un técnico de una operadora fue apuñalado mientras trabajaba en un poste. El motivo detrás de estos incidentes era detener el despliegue de la red 5G. La razón detrás de esto era una teoría descabellada que afirmaba que el 5G era responsable de la propagación del COVID-19. Con el tiempo, esta creencia evolucionó para incluir la idea de que el coronavirus es un invento de fuerzas oscuras lideradas por Bill Gates. Se sostiene que estas fuerzas quieren ejercer control sobre las masas a través de chips implantados en la vacuna, que serán monitoreados a través de la red 5G. Según esta teoría, el objetivo final es lograr el control mental masivo de la población. El origen exacto de esta conspiración se remonta a un comentario que Bill Gates hizo en un foro de internet en marzo de 2020, donde hablaba sobre la posibilidad de un pasaporte digital para el historial médico. Esto fue interpretado por algunos como una afirmación de que se utilizarían microchips implantables en humanos, lo que desencadenó la locura de las teorías de conspiración. La teoría también se basa en la idea de que Gates está tratando de despoblar el planeta a través de sus negocios y filantropía. Esta teoría se ha difundido ampliamente en Internet y ha llevado a un aumento en la creencia en teorías de conspiración relacionadas con el COVID-19 en Estados Unidos y en otros lugares. En una encuesta realizada en marzo, se descubrió que un porcentaje significativo de la población estadounidense creía en al menos una teoría de conspiración relacionada con el COVID-19. Adam Fanning, un polémico pastor bautista de Jacksonville, Florida, se topó con la entrada del blog en Internet. Resonó con su profunda desconfianza hacia Gates y se puso a ello. Fanning, que fundó su propia iglesia con su propio canal de YouTube en 2017, transformó el rumor del blog en Internet en una profecía bíblica de la que se advierte en el libro del Apocalipsis. No es solo un sistema de identificación implantable, dice Fanning en un video de YouTube. Es literalmente adorar a esta bestia. El sermón de 9 minutos del pastor aprovechó una teoría conspirativa de largo alcance según la cual Gates, a través de sus negocios y su filantropía, está tratando de despoblar el planeta. El pastor tituló el post Bill Gates, implantes de vacunas con microchips para luchar contra el coronavirus, añadiendo una palabra clave al título de los viewers, vacuna. El video obtuvo rápidamente 1,6 millones de visitas y el rumor se esparció por todo Internet, multiplicándose hasta hoy en día. 5. Chemtrails, rociamiento químico desde las nubes. La teoría de la conspiración de los chemtrails surgió en las décadas de 1990 y 2000,
cuando se descubrieron documentos relacionados con experimentos de modificación del tiempo por parte de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos. Inicialmente, los rumores afirmaban que las estelas de los aviones estaban enfermando a la gente o que formaban parte de un plan secreto para probar nuevos medicamentos en la población. Se difundieron mensajes que afirmaban que un piloto militar había revelado la verdad sobre la rociadura química de la Tierra, alegando un envenenamiento masivo perpetrado por personas sin familias en un supuesto proyecto secreto. También circularon fotografías filtradas de aviones cargados de bidones que supuestamente estaban rociando productos químicos sobre la población, con mensajes que acompañaban estas imágenes. A medida que las infecciones por COVID-19 comenzaron a disminuir, los rumores sobre los chemtrails se centraron en la idea de que estas estelas de avión estaban causando el cambio climático. La teoría de la conspiración de los chemtrails persiste en algunos círculos y se adapta a las circunstancias cambiantes. ¿Qué opinas de esto? Déjamelo en la barra de comentarios. 6. La teoría del gran reemplazo. Informes indican que los últimos tiroteos en Estados Unidos han sido inspirados por esta teoría racista que viene ganando tracción gracias, en gran medida, a las redes sociales. Washington, D.C. En una misiva de 180 páginas publicada en línea antes del tiroteo masivo del 14 de mayo en Buffalo, Nueva York, el presunto pistolero Clayton Gandron escribió que quería concientizar a mis compatriotas blancos sobre los problemas reales que enfrenta Occidente. Los problemas, según el presunto tirador: inmigración masiva y personas blancas que no tienen suficientes bebés. Esta crisis de inmigración masiva y fertilidad de subreemplazo, escribió este hombre blanco de 18 años, es un asalto al pueblo europeo que, si no se combate, en última instancia resultará en el reemplazo racial y cultural completo de la población europea. Aunque no lo llamó por su nombre, Gendron se refería a una teoría de la conspiración de extrema derecha conocida como el Gran Reemplazo, que sostiene que algunas élites, en particular los judíos, están trayendo inmigrantes para reemplazar a los blancos. Además del tiroteo en Buffalo, en el que murieron 10 personas negras y otras 3 resultaron heridas, los expertos en extremismo dicen que la teoría racista ha inspirado ataques contra minorías étnicas y religiosas en lugares tan dispares como Christchurch, en Nueva Zelanda, o El Paso, Texas. 7. El 9/11 fue planeado. Los extensos informes de la Comisión del 11 de septiembre, de las agencias gubernamentales de Estados Unidos y los grupos de expertos han refutado la existencia de cualquier conspiración oculta. Pero grupos de activistas en Estados Unidos y en otros sitios, el movimiento de la verdad del 11 de septiembre, dicen que se han ocultado los hechos. Algunos de los principales miembros del movimiento también han acogido las conspiraciones sobre COVID-19 y las vacunas. Y ciertos políticos de alto nivel, celebridades y figuras de los medios también han cuestionado la versión oficial. Algunos afirman que el gobierno de Estados Unidos organizó los ataques o los conocía de antemano y los permitió. Las élites globales planean restringir las libertades civiles en respuesta a los ataques y facilitar el establecimiento de un gobierno mundial autoritario. Una afirmación ampliamente compartida en Internet, el combustible para aviones no puede derretir vigas de acero, sugiere que las torres gemelas del World Trade Center fueron demolidas por explosivos. Pero según un informe oficial, los aviones estrellados dañaron considerablemente las columnas de soporte de ambas torres y se desprendieron los materiales resistentes al fuego. Además, los incendios alcanzaron los 1.000 grados centígrados en algunas áreas, lo que provocó que las vigas de acero se deformaran y el eventual colapso de los edificios. El colapso del 7 World Trade Center, un rascacielos de 47 pisos en las cercanías de las Torres Gemelas, ha atraído muchas teorías de conspiración, algunas de las cuales fueron tendencia en las principales redes sociales en el aniversario del 11 de septiembre del año pasado. Este edificio, que contiene oficinas de la CIA,
el Departamento de Defensa y la Oficina de Manejo de Emergencias, se derrumbó horas después de las Torres Gemelas sin ser alcanzado por un avión ni atacado directamente. Pero en 2008, una investigación de 3 años realizada por el Instituto Nacional de Estándares y Tecnología concluyó que se había derrumbado debido a incendios intensos y descontrolados que duraron casi 7 horas, iniciados por los escombros de la caída de la cercana Torre Norte. El 7 World Trade Center fue la primera torre de este tipo que colapsó debido a un incendio. El colapso del 7 World Trade Center fue anunciado en un informe en vivo por la corresponsal de BBC News, Jen Stanley, mientras el edificio todavía estaba visible detrás de ella. Ha sido citado por teóricos de la conspiración como evidencia de que las principales organizaciones de medios de comunicación fueron parte del complot que llevó a los hechos. La agencia de noticias Reuters había informado erróneamente del colapso del edificio, o quizás no fue un error. Algunas teorías en Internet sugieren que se dispararon misiles estadounidenses contra el Pentágono como parte de un complot del gobierno, y que el agujero que quedó en el edificio era demasiado pequeño para haber sido causado por un avión de pasajeros. Pero un miembro de la Sociedad Estadounidense de Ingenieros Civiles le dijo a la revista Popular Mechanics que el tamaño y la forma del agujero se debieron a que un ala del Boeing 757 golpeó el suelo y la otra se cortó al impactar con el edificio. Mientras tanto, el vuelo 93 de United Airlines se estrelló cerca de Shanksville, Pensilvania, luego de que los pasajeros intentaron quitarle a los secuestradores el control del avión. Las teorías en Internet afirman que fue derribado por un avión corporativo blanco que volaba hacia un aeropuerto cercano. El vicepresidente Dick Cheney reveló más tarde en su autobiografía que, tras el ataque a las Torres Gemelas, había ordenado el derribo de cualquier avión comercial que se creyera que había sido secuestrado. Pero en el caos y la confusión que siguió al ataque, su orden no pasó a los pilotos de combate, según el informe de la comisión del 11 de septiembre. Esto es todo por hoy, mis queridos fanáticos de lo oculto. No se olviden de dejar su like, comentar qué les pareció y suscribirse dándole a la campana de notificaciones. También pueden seguirnos en Instagram al usuario que ven en pantalla. Esto fue Extremamente X. Hasta la próxima.